Bien, entonces ya levantamos la mano que sí tenemos pruebas, la vida es de pruebas, y las pruebas comienzan desde el momento en que nacemos. Desde que el momento en que nacemos. En cuanto naces, ¿qué es lo primero que recibes? Una nalgada. Así, en cuanto, ¡pum! Luego, bienvenido al mundo. Te hacen llorar. Después vas a la escuela y comienzan con el bullying, ¿verdad? Que estás muy orejón y que todos esos rollos. Cuatro ojos, ¿qué más? ¿Ah? Cabezón, y le dice la mamá, no les hagas caso, hijo, no les hagas caso. Todo eso, orejas de papalote, de Dumbo y todo. Y luego vienen los exámenes, ¿verdad? Ya entras a la escuela y examen. O sea, no sé por qué siempre examen, también conocidos como pruebas. Y cuando el maestro dice, va a haber examen, ¿qué pasa? Luego te da el patatús así, comienzas a sudar en frío acá. ¡Ay, va a haber examen! Y los maestros parece que se gozan con eso, ¿verdad? Te gozas, ¿verdad? Eres un malvado maestro. Se gozan los maestros con eso, haciendo eso. Les encanta reprobar a los alumnos. Sí, lo disfrutan mucho. Es una manera de satisfacer su ego, así. Lo saborean. Pero vamos a hablar de las pruebas que nos vienen en la vida diaria, ¿ok? Estoy hablando de esa clase de situaciones que ponen a prueba tu fe y de esas que te confrontan y que te dicen, a ver si es cierto que muy cristianito. ¿Eh? ¿Qué debemos hacer como creyentes cuando nos encontramos en estas situaciones de pruebas? Entonces, para que me entiendas mejor, vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a la carta de Santiago, que realmente se llama Jacobus. Y el nombre latín es Tiago. Entonces, así como San Juan, San Pedro es San Tiago. Y es una contracción de latín de Santus Jacobus. Así es de que si tu hermano o tú, tu primo se llama Santiago, desde hoy le puedes decir Tiago o Jacobus. ¿Okay? Si no, a todos les damos así, San Mario, San Miguel, San Marcos. Santiago es hermano de Jesús, ¿ok? Y preside la iglesia de Jerusalén. Escribe esta carta para animar a creyentes judíos, en específico a las 12 tribus en dispersión. El punto es una invitación a permanecer en la fe, obvio en Jesucristo, la fe que se requiere en medio de situaciones de sufrimiento. Este es el tema principal de esta porción que vamos a estudiar ahora. Y esta carta es una circular, es una carta viajera que pretende llegar a las 12 tribus esparcidas, ¿ok? En dispersión. Entonces es obvio que es una carta que va a ir circulando y que se va a ir leyendo en diferentes lugares. No está dirigida en específico a una iglesia, sino a las 12 tribus en dispersión. Acompáñame al capítulo 1, del verso del 1 al 6, por favor. Ahora ni di anuncios, es que también empezamos un poquito tarde. Por favor, sean puntuales, luego me llegan bien tarde. Y por respeto a los demás que sí llegan temprano, ¿sale? Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. ¿Y luego qué les dice? Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, y la paciencia consuma la obra, para que seáis perfectos y enteros, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es movida con el viento y es echada de una parte a otra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te pido, Padre, que nos ayudes a interpretarlo, Señor, a guardarlo en nuestros corazones, abras nuestros sentidos, nuestra mente, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces comienza con la palabra Santiago, que en el original dice Jacobo. ¿Okay? Y se identifica como siervo de Jesús, aunque él es hermano de Jesucristo, y aclaro que este hermano de Jesucristo estaba presidiendo en la iglesia de Jerusalén, pero él no creyó en Jesús hasta después de que Jesús
murió y resucitó. De hecho, su familia siempre tuvo esa pequeña duda, por así decirlo, ¿no? ¿Se acuerdan que hay una parte donde la familia de Jesús piensa que Jesús está fuera de sí? Ujú. Que dicen, y vino su familia a buscarlo porque pensaron que Jesús estaba fuera de sí. Ujú. María obviamente sabía quién era, pero algunos de sus hermanos tenían ciertas dudas acerca del ministerio de Jesús. Bueno, Jacobo o Santiago toma el liderazgo de la iglesia de Jerusalén y aquí también encontramos los destinatarios de la carta, que son las 12 tribus esparcidas. Algunos de estos estaban entre los griegos, ¿ok? Así que también esta carta tendría el propósito de llegar a estos que estaban entre los griegos. En pocas palabras, se está escribiendo a judíos convertidos a Jesús y que se encuentran fuera de Palestina. Ok, entonces a estos él les desea regocijo, y la palabra que usa como regocijo es Jairo, ¿no vino Jairo? Bueno, ya sabes el significado de tu nombre, es regocijo, y el gozo esté con ustedes, algo así. El creyente siempre, lo que está diciendo aquí Santiago, dice, el que es creyente en Cristo siempre debe tener gozo. Lamentablemente no es así. No es así, porque nos quejamos mucho y de todo. Yo soy uno de esos que se queja mucho y de todo. ¿Ustedes no? ¿Tú no te quejas de nada? ¡Wow! La mujer maravilla. Bien, nos quejamos mucho y de todo. Perdemos el gozo muy fácilmente y por lo general, cuando perdemos el gozo como creyentes, ¿sabes por qué es? Es porque no estoy de acuerdo con lo que viene en el examen. Es como los niños cuando ven el examen y ven lo que viene y dicen, ¡ah! Pierden el gozo inmediatamente, porque lo queremos fácil, queremos todo fácil. Y hay situaciones que inmediatamente nos hacen perder el gozo en nuestra relación con Dios. Y luego Santiago comienza diciendo, hermanos míos, en un sentido de hermandad, tanto de raza como espiritual. Comienza con su tema y sus consejos es, ¿qué debo hacer en medio de una situación de prueba? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Y aquí Santiago globaliza las pruebas diciendo en diversas pruebas, es decir, no en cualquier situación de prueba. No va es decir, en cualquier situación de prueba, no va a una situación en específico, sino que a la diversidad, cualquiera que fuera la situación, y obvio porque la vida tiene una diversidad de problemas, todos los días vienen los problemas. Y también lo que para uno puede ser una gran prueba, para otro puede ser algo que le dé risa, para alguien que es más maduro o que tiene cierta experiencia o que ha pasado por una situación como esas, cuando te ve a ti desesperado en una situación que él ya vivió, tal vez diga, está exagerando este hermano, ¿no? Pero lo primero como creyente que tenemos que hacer es tener gozo en medio de la prueba, en diversas pruebas. Dice que siempre debo estar como gozoso, alegre, siempre. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que sucede que en medio de una situación de aflicción yo tenga que estar gozoso? Yo a veces pienso, bueno, ¿Santiago está loco o qué? ¿Por qué me pide que esté contento en diversas situaciones de prueba? Imagínate, ¿no? Que te lleguen, ¿cómo está, hermano? Muy, muy contento, hermano, feliz. ¿Y por qué, hermano? Pues es que me acaban de diagnosticar cáncer. Ah, qué bueno, hermano, lo felicito, yo también me gozo con usted. Ajá. Eso suena ridículo, ¿verdad? Sin embargo, Santiago nos dice que debemos estar en gozo porque va a hablar de algo muy importante y es la inteligencia, la sabiduría. ¿Cómo debo evaluar la prueba? ¿Con qué inteligencia? Para poder entender el propósito de Dios, el porqué de la situación que estoy viviendo y cómo va a bendecir mi vida esa situación aún en medio de la aflicción. ¿Cree que Dios nos pueda bendecir de esa manera, en medio de una aflicción, en medio de una prueba? ¿O queremos todo bonito? Son pruebas. ¿Y cuál es el objetivo de una prueba, hermano? La prueba, con razón se llama hace falta luz. La prueba tiene por objetivo subirte de nivel. Si no presentas el examen, no puedes subir de nivel. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Así trabaja Dios con nosotros también. Pero la Biblia dice que Dios no nos va a dar una carga que no podamos soportar.
y que junto con la prueba nos va a dar la salida también. ¿Están de acuerdo? Tú no le puedes hacer un examen de universidad a un niño de kinder. Así que la medida o el peso de la prueba en que estás metido te indica en qué nivel estás o a qué nivel te quiere subir Dios. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de situaciones diseñadas por Dios para hacerte crecer. Hay otras situaciones que nosotros las creamos por diversas circunstancias, pero hay pruebas que vienen de Dios, que están diseñadas por Dios con el solo propósito de hacerte crecer. Para entender esto necesitamos entonces, dice Santiago, que necesitamos sabiduría. Y eso es inteligencia que viene de Dios. Y lo que está diciendo Santiago es, una prueba no tiene por qué desanimar a un creyente que está subiendo de niveles. Y aquí cuando vemos eso, que Dios va a probar nuestra fe y que Dios nos va a meter en situaciones difíciles, podríamos pensar, parece que al creyente le está prohibido ser feliz. ¿Creen eso? No, para nada. Es todo lo contrario. ¿Sabes qué es lo que está prohibido al creyente? O más bien, ¿de qué es lo que te libera ser un creyente? Fíjese bien, ¿eh? Ser creyente te tiene que liberar de la depresión, te tiene que liberar de la tristeza, te tiene que liberar de la ansiedad y te tiene que liberar de la angustia. Eso sí está prohibido para quien es creyente. ¿Cómo ves? Ser feliz es lo que Dios quiere, que seas feliz, aún en medio de una situación de prueba. Por eso, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el poder ser feliz en una situación de prueba, de aflicción, muy difícil? Yo me imagino que todos tienen una historia que contar de situaciones difíciles en sus vidas. Y cómo esas situaciones de repente te ponen en un estado de ánimo que no es el que Dios quiere para ti. ¿Cómo funciona? ¿Sabe cómo funciona esto? Con el entendimiento renovado. Dice en Romanos 12, acompáñame ahí, por favor. Romanos 12, verso 1 y 2, acompáñame ahí, dice, ¿ya estamos ahí? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está la clave. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Wow. Entonces, el gozo del creyente viene con una manera diferente de interpretar la voluntad de Dios, con una mente renovada, con una nueva manera de procesar la información. Renovación es algo que se hace para algo que ya existe, pero es algo que ya está muy desgastado, que ya no funciona, que se ve mal y necesita un cambio. Y cuando se hace el cambio, se debe de notar. Pero en el proceso de cambio, cuando tú estás en esa renovación de mente, cuando estás tratando de entender la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta, encontramos problemas porque descubro que yo soy un ser emocional y que la mayoría de las veces mi vida funciona de acuerdo a lo que siento y a las circunstancias que me rodean. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Y las emociones que sentimos pueden ser positivas o negativas. Qué bueno que así fuera, buenas o malas. Qué bueno que fueran positivas. Y como seres emocionales sentimos ese tipo de cosas y no hay nada malo en sentir emociones. No hay nadie que no las sienta. Están incluidas en el paquete con el que Dios te creó. Lo malo es cuando estas emociones nos controlan o sobrepasan el intelecto
la mente a través de las circunstancias, al grado que nuestras vidas se rigen por los sentimientos y no por la voluntad de Dios. Y entonces nos convertimos en personas sensoriales, que vivimos de acuerdo a la circunstancia y la circunstancia determina nuestro estado de ánimo. Y andamos caídos o felices de acuerdo a lo que nos rodea. Es por eso que necesitamos sabiduría de Dios, que interpreta la prueba como voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Una mente que interpreta la prueba como un ascenso de nivel. Esa es la prueba. Dios está trabajando contigo. Así que el gozo del creyente no depende de las circunstancias o de la experiencia de vida, sino que se basa y camina día a día en la providencia de Dios, en su soberanía, esperando sacar lo mejor de cada situación. Entonces aquí llegamos ya a un punto en donde tenemos una percepción inteligente de la forma en que vivimos, porque Dios, o de la forma en que Dios va moldeando nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Santiago. Debes de pedir esa inteligencia a Dios para que cada situación la entiendas como que Dios está moldeando tu vida a través de eso. La filosofía humana, cuando estás en medio de un problema, te puede decir, tranquilo, relájate, se te va a pasar, vete de vacaciones, no hagas caso, piensa cosas bonitas, no sé. Algunos hasta dicen, es tu karma, es algo que estás pagando, algo has de haber hecho en otra vida. Cosas como esas. ¿El médico qué te dice? El médico te dice, tómate tus chochitos, ¿verdad? Para que estés control, tranquis. Pero Dios le dice a sus hijos, en medio de una prueba, gózate. ¿Sabes por qué? Porque estoy empezando a trabajar en tu interior. Porque estoy empezando a cambiar tu forma de pensar y de ver la vida. Así es de que tú decides cómo vives un problema o cómo vives la vida diaria. Si la vives con gozo o si la vives tirado en el suelo. Si la vives arrancándote los callos de los pies con los dientes porque estás muy estresado. ¿Sí se alcanza o no? Con el estrés, imagínate. Arrancándote los pelos acá. Con mal carácter, con depresión, lágrimas, gritos, que nadie se te puede acercar o que andas todo siempre cabizbajo. Pero déjame decirte una cosa, no estás estresado. Lo que pasa es que aún no entiendes el propósito de la prueba que Dios ha diseñado para ti. Ese es el punto. Así que el creyente procesa las pruebas de manera inteligente y en gozo. ¿Sabes para qué? Para salir victorioso y transformado. Hay formas diferentes. Puedes salir reprobado, pero Dios quiere que siempre salgas victorioso y transformado. Ahora, las pruebas no se buscan, ¿verdad? Nadie anda buscando pruebas. Ni siquiera las esperamos. A todos nos gustaría vivir color de rosa, ¿sí o no? Ese es el sueño de mucha gente. Ay, me gustaría una vida sin problemas, donde todo el día me pueda estar rascando la panza acá. Sin compromisos, sin obligaciones, sin nada. O sea, chido, todo puro cotorreo, puro jajaja. No deseamos pruebas, no deseamos problemas, pero ¿sabes qué? Van a llegar. Y van a ser algunas muy diversas. Y te aseguro que no vas a acabar de salir de una cuando ya estás entrando en otra. ¿No le ha pasado así? Y que dice, ya no aguanto, me llueve sobre mojado y apenas iba saliendo de eso y ya entré en otra y apenas dices, ya no falta que me orine un perro. Y en eso llega un perro y según lo que hemos leído hasta aquí, las pruebas son una herramienta básica, ya se me fue esto, para formar el carácter. ¿Cómo forma Dios carácter en nuestras vidas?
¿Mm? A través de pruebas. Es su herramienta básica para la formación de carácter. Así que, si tú esperas tener una vida color de rosa, como acabamos de decir, sin tropiezos, sin raspones, lo más seguro es que tengas 40 años y sigas siendo un debilucho, que se va a tirar al suelo hasta porque se ensució el zapato. O porque se le tronó su celular, o porque no hay internet. Es lo mismo, hermano. ¿Cómo formamos nosotros carácter en nuestros hijos? ¿Qué quieres? ¿Debiluchos con vidas de cristal o hijos con carácter? Dios hace lo mismo. Y Dios espera que sus hijos sepan enfrentar cualquier situación con templanza. Y Dios está para ayudar en medio de la situación. Pero ¿sabes qué? No te quiere escondido debajo de la cama ni llorando. Ahora dice el verso 3. Santiago asegura que él sabe, dice, sabiendo que, ponme el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nos mete en un gimnasio de fe. Cuando tú vas a un gimnasio y entrenas, ¿qué pasa? Tus músculos se fortalecen, ¿no? Ahí está. Estoy bien flaco. Cuando Dios comienza a trabajar tu fe en el gimnasio de la fe, tu fe, ¿qué pasa? Se fortalece. Entonces, Santiago asegura que sabe y que también nosotros debemos saber que la prueba de nuestra fe va a producir, ¿qué? Paciencia. Tienes que esperar pacientemente. Entonces, cuando somos impacientes, Dios nos enseña paciencia, ¿cómo? A través también de pruebas. Así es de que ya no le vuelva a decir a su esposo, dame paciencia, Dios, para aguantar porque te va a decir, Dios, ahí te va una prueba. Ajá. Ahora, no se trata de fingir que estoy feliz, porque no se trata de eso, sino que hay gozo, porque sabes que la prueba de nuestra fe va a producir, ¿qué es? Fruto. La paciencia es un fruto del Espíritu, ¿sabía? Eso dice en Gálatas. Es un fruto. Así que la prueba, para cada creyente, cada situación de prueba, es un periodo ¿de qué? De aprendizaje para ti. Estás aprendiendo. Nadie puede aprender de otra manera. Nadie puede madurar de otra manera. Y aquí Santiago habla de una fe que nos va a dar la victoria. La fe que nos hace confiables. El creyente, al igual que el oro, va siendo refinado al pasar por fuego. Es decir, al pasar por pruebas. Y no estamos hablando de sufrir me tocó a mí. Sufrir me tocó a mí. O sea, 2, 3 ya iban a empezar a cantar. En esta vida. No se trata de eso, de ir de sufrimiento en sufrimiento, sino ir de victoria en victoria, escalando niveles, madurando, creciendo en el Señor. Y luego dice, la prueba de vuestra fe, es decir, la fe que está a la altura de la prueba. Si Dios te da una prueba, es porque quiere llevar tu fe a ese mismo nivel. Quiere llevarte a ese mismo nivel en fe. Es la fe que confía en Dios, es la fe que sale con la victoria, no importando el resultado. Fe que permanece pacientemente en medio del aprendizaje. La fe que confía en el plan de Dios, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿O por qué nos quejamos cuando estamos en medio de una situación? Si Dios dice, esto es lo que mejor te va a servir a ti. Pero esto es lo que mejor te sirve. Y paciencia, déjame decirte que es un poder activo. Paciencia no es un poder pasivo, no es algo pasivo o sumiso. La fe se convierte en el agente activo que nos guía a la victoria. Y Dios nos da esa fe, nos da esa confianza, nos da esa firmeza que se convierte en paciencia para llevarnos al
objetivo final. ¿Y cuál es el objetivo final? Perfección. Esa es la obra completa de la paciencia, perfeccionar en medio de la prueba. Produce dos cosas, dice ahí, siguiente versículo. Perdón. Que seamos, ¿qué? Su obra completa, para que sean, ¿qué, hermanos? Perfectos y cabales. ¡Wow! Está increíble esto. Perfectos, la palabra que usa en griego es teleilos, que quiere decir alcanzar madurez. ¿Ok? Y cabales, la palabra que usa es holocleros, que quiere decir completo por todas partes o perfectamente sano. Entonces estamos que el resultado final de la prueba es, en el creyente, va a producir ¿qué? Paciencia, que te va a llevar a madurez completa. Madurez completa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, cuando tú ya adquiriste una madurez completa, cuando estás completo en todos lados, felicidades. Ya nadie te tiene que cambiar el pañal. ¿Ve? Porque hay algunos que ya tenemos más de 50 años y todavía queremos que nos cambien el pañal. Ya no estamos para eso, hermano. Estamos por graduarnos. Estamos caminando hacia tener el carácter del Maestro, que es Jesús. Estamos caminando a parecernos a Él. Completo en todos los aspectos, mental, físico y espiritual. Y cuando tú ya has sido madurado por Dios, hasta ahí, cuando ya alcanzaste esta madurez espiritual, ya no te tiras al piso y haces tu berrinche. Ya no te quejas. Ya no ando buscando que alguien me cambie el pañal. Están muy serios todos ahora. Ahora, viene la fórmula. ¿La fórmula para quién? Para aquellos que nos tiramos al suelo. Para los que todavía andamos buscando quién nos cambie el pañal. Para los que contamos la triste historia de mi vida, segunda temporada en Netflix. Porque contar la triste historia de mi vida, como ya lo he dicho, es uno de los pasatiempos favoritos del ego. ¿Sabías? Yo he sufrido tanto. Yo he sufrido tanto. Déjate cuento la triste historia de mi vida. Es una manera, el ego dice, chido, cuéntalo otra vez. Sí, hermano, es la verdad. Ese es uno de los pasatiempos favoritos del ego. Y ¿sabes qué? También contar la gran historia del super yo también es ego, que se traduce en vanidad. Déjame decirte, la vanidad es el pecado favorito del diablo. Tanto que por eso él mismo cayó. Toin, por ahí. ¿Quién se está desinflando por ahí? Hermano, si tú no has enfrentado pruebas en la vida, no eres apto para tener responsabilidades. Y tu única responsabilidad en la vida va a ser decir, ¿ya está la comida? Sí, eso es lo único que vas a saber hacer. Si todo te solucionan, si nada más quieres que te anden cambiando el pañal, si no eres capaz de entender una prueba y vivir en medio de ella, estás reprobado para la vida. Vas a tener que tomarte antidepresivos y todo ese rollo. Porque te tiras en medio de la prueba. Déjame decirte, dicen, yo no me consta, pero dicen que, por ejemplo, en las líneas de autobuses, cuando contratan choferes, en las entrevistas le preguntan,
¿Ha tenido algún accidente? Y si hay dos, ¿no? Y uno dice, yo sí. Y el otro dice, no, yo nunca he chocado. ¿Sabe que contratan al que ya chocó? ¿Mm? Y dice el otro, pues si yo no he chocado, ¿por qué no me contrataron? Porque el otro ya se la sabe. Ya sabe qué hacer. Dios espera que tomemos experiencia a través de todo esto. Y luego dice, si alguno, verso 5, dice, no todos, ¿verdad? Pero si alguno, si tú eres de los que no entienden el porqué de cada situación, si todavía no has alcanzado la madurez requerida para entender la prueba en que Dios te está metiendo, aquí Santiago nos da el recurso para salir victorioso. ¿Qué dice? Si todavía no has alcanzado madurez, hermano, si todavía te tiras al suelo en medio de las pruebas, si eres la víctima de la iglesia, porque sí tenemos víctimas así de toda la iglesia que pastor, yo soy la víctima de todo. Yo soy el que me va más mal de esta iglesia. Dice Santiago, te voy a dar un recurso para que salgas victorioso, para que ya dejes de andar haciendo esos shows. Pídele sabiduría a Dios. Y esto dice, atención para proceder con rectitud y confianza en cualquier situación. Sabiduría, es decir, madurez para enfrentar con éxito cada prueba, para comprenderla de manera inteligente, como parte del plan de Dios para llevarme a un siguiente nivel, porque Dios quiere que madure y que mi carácter sea igual o parecido, o lo más parecido al del Maestro. Qué impresionante esto, de verdad. Sabiduría para ver la vida como es y como Dios quiere que la veamos, y no como un cuento de Walt Disney. Comprensión espiritual y moral e intelectual de cada situación. ¿Y sabe qué? Cuando Dios te mete en ese gimnasio de la fe y te mete en una prueba de ese tipo, yo sé que podríamos hablar todos de cuántas pruebas hemos pasado en medio de esto, ¿no? Todos han pasado pruebas, ¿no? ¿Cuántas realmente te han tirado al suelo? ¿En cuántas has permanecido firme? Y has pensado de esa manera, oh, gracias Dios porque estás haciendo algo en mi vida. Estás trabajando en mi interior. Duele, me duele mucho, pero quiero entender esto como algo que va a resultar en un beneficio para mi vida. Sabiduría para ver la vida como es, comprensión espiritual de esto. Y Dios nos da aliento en medio de esta situación por medio de su palabra, en medio de la prueba. Dios da abundantemente y, como dice, y sin reproche. Cuando tú vas a Dios realmente con un corazón sincero y le dices, Señor, dame inteligencia para entender esto porque estoy a punto de murmurar. De hecho, ya estoy murmurando, ya estoy renegando. Necesito que me des la inteligencia para entender el porqué de esta situación. Y entonces dice que Dios te va a dar, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Él no te va a recordar tus fallas. Cuando vayas y le digas, es que no entiendo, eres un tarado, no te va a decir así. Te va a decir, ok, te voy a dar la inteligencia, es decir, el espíritu, para que puedas entender esto. Dios no te recuerda sus fallas, ni cuenta los favores que hace, solo te da. Y cuando lo da, ¿cómo lo da? ¿Cómo? En abundancia. ¿Cómo da Dios en abundancia, hermano? Y luego Santiago asegura, no dice, a ver si te la da, no, dice, le será dada. O sea, Santiago lo hace ya un hecho, dice, pídele a Dios y te lo va a dar. En medio de la aflicción, en medio del problema, Él te va a dar la sabiduría para entender. El requisito para recibir, ¿cuál es? Dice,
Pida ¿cómo? Con fe. Pida con fe. Siguiente versículo. Hay un pero. Dice, si no entiendes lo que está pasando, si necesitas fortaleza para encontrar la madurez, para aceptar las pruebas de Dios como agradable y perfecta, pídele sabiduría y te la va a dar con abundancia. Dice, pero pídela ¿cómo? Con fe. Ese es el requisito. Dios nos da la capacidad para ser dirigidos por el Espíritu Santo para salir adelante en medio de cualquier situación. Oración y fe. Es algo que no se puede separar, ¿ves? Oración y fe. Tiene que ir junto. En contraste de la oración, la fe, de la sabiduría, de la confianza en Dios, ¿sabes qué es lo que nos hace caer en desesperación? En una situación de prueba. ¿Sabes qué es lo que te hace caer en desesperación? La duda, las quejas por la situación, las dificultades. Cuando reaccionamos en forma desesperada y nos quejamos con Dios, entonces nos saca de ese proceso de madurez, de maduración. Porque en vez de entrar confiadamente, con fe, en confianza, con paciencia, esperando en Dios en medio de la prueba, comenzamos a rechazar y comenzamos, ay, no me gusta, ay, nadie, ¿por qué? Y yo, ¿sí me entiende? Es como cuando te dan el examen, ¿no? Y ves que está difícil y dices, ay, no voy a poder, esto no me lo sé. Y quieres empezar a copiar y dice Dios, así no va a funcionar. Así no va a funcionar porque estás rechazando lo que yo diseñé para ti, lo estás rechazando. En contraste, eso es lo que nos hace perder todo. Pero podemos estar en paz en medio de una prueba, como ya dije, sabiendo que junto con la prueba, Dios nos da la salida. Dios dijo, lleven mi yugo, que es fácil de llevar. Mi carga es ligera. Si estamos confiados en Él y entendemos lo que Él está haciendo, pero si no entiendo lo que está haciendo, por eso debo pedir sabiduría para entender el propósito de la prueba y aún saber que en medio de una prueba el resultado va a ser en mi beneficio. Dice, ¿cómo me puede beneficiar eso? Sí, te puede beneficiar mucho, porque ahora tú vas a entrar en un proceso o vas a subir a un nivel más allá de madurez y en donde tú vas a poder ahora hacer consolación también para otros. Dios va a usar tu vida como ejemplo, como testimonio de madurez y de consolación. Y aparte Dios te va a mostrar que sí podías vivir en medio de eso y que sí podías vivir sin eso o con eso, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no ha pasado así? Que al principio no entiendes nada, pero después dices, wow, ya me cayó, ya entendí por qué Dios hizo esto en mi vida. Quien se queja es inestable. Quien se queja está indeciso. Y cuando alguien está indeciso y se queja y no entiende y dice, ¿por qué? Y se tira al suelo, no entiende la situación. Y cuando no se entiende la situación, cuando es indeciso, cuando es inestable, cuando la mente entra en duda, ¿sabes qué pasa? El alma se inquieta. Tu espíritu comienza a estar inestable. Pero el que confía, el que somete su mente a los planes de Dios y pasa por encima de las aflicciones, alcanza madurez. El cristiano que duda, que es llevado como la ola del mar, como dice Santiago, así, para allá y para acá,
no tiene estabilidad, no puede alcanzar madurez, no puede pedir sabiduría, porque es inestable, es víctima de las circunstancias. ¿Y sabes por qué es víctima de las circunstancias? Porque no hay firmeza en el carácter moral espiritual. Y por eso se cae con cualquier cosa. La inestabilidad mental, la confusión, la duda, la queja, la murmuración, son evidencias de que no estás confiando en Dios. Chin. Algunos dijeron, ¿para qué vine? Chin. Somos un ejército, hermano. Dios nos ha dado un espíritu de fe, de dominio propio, pero nos tiramos a la menor provocación y hemos confundido cuando nos predican ese evangelio social de color de rosa, que por ser creyente tú no vas a pasar por nada. Déjame decirte que Dios nos moldea a través de situaciones difíciles. Esos son los hombres y mujeres que quiere Dios, de templanza, de fortaleza, de madurez. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para vivir cada día, día a día. Debemos de confiar en Dios, porque la fe es la base de la victoria espiritual en la vida de cada creyente. ¿Cuántos confían en Dios realmente? ¿Sí? ¿Cuántos están listos para, dice, venga lo que venga, yo voy a permanecer firme? ¿Sí? ¡Wow! Está difícil. Yo lo sé que es muy difícil, hermano. Yo me he caído muchas veces en pruebas que así de tirarse al suelo, ¿ves? Y entonces es cuando dice Dios, hey, así no me sirves. Así no me sirves para nada. ¿Qué hacen cuando alguien está desesperado? Así que llega la mujer acá desesperada. ¡Ay! Y lo primero que haces es darle una cachetada, ¿no? ¡Ah! ¡Córrate! ¡Tranquila! Y ya así como que, sí. Igual, con Dios, ¿ves? O sea, todo desesperado, alocado, no puedes entender la voluntad de Dios. Entonces Dios te va a tener que dar un cachetadón también y decir, ¡hey, pa! Reacciona! ¡Aliviánate! Deja de estar gritando, deja de estar llorando. ¿Qué haces con tus hijos también cuando están así? Su nalgada, ¿no? ¡Pum! ¡Hey! Aliviánese. A ver, escúcheme lo que le voy a decir. Y ya, escúcheme. Ajá. ¿Sí? Porque alocado, así no entiendes nada. Tienes que permanecer firme, tranquilo en la voluntad de Dios. Y diciéndole, Señor, dame sabiduría e inteligencia para entender esto. ¿Cuál es el propósito de esto? Y quizás Dios te diga, ahorita no vas a entender, aguanta paciente ahí tantito, ¿sale? Al final vas a salir con la victoria y te vas a dar cuenta por qué te pasó esto. Pablo habla de que Dios permite que tengamos sufrimiento, ¿para qué? Para que podamos ser consolados. Y una vez que somos consolados nos convertimos ¿en qué? En consolación. Dios permite, ¿sabe por qué Dios ha permitido que tú pases por tantas cosas en la vida? ¿Por qué crees? ¿Para divertirse contigo? No, porque Dios quiere usar tu vida. Nada más por eso, porque Dios quiere usar tu vida. Y la quiere usar de tal manera que tú puedas entender a cualquier persona que venga con una situación a ti. Que te diga, fíjate que, no sé, X cosa. Y tú dices, sí, yo también pasé por ahí. Déjate digo lo que Dios me reveló. Cuando tú entras en el servicio a Dios, Dios va a comenzar a moldear tu vida con pruebas. Y hay otro
que va a tratar de tirarte de otra manera. Wow. Por eso necesitamos esa sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos lleve a un nivel de madurez y de comprensión, como dice, completo. Un nivel de madurez y de comprensión completo. Y cuando tú ya entras en ese nivel de comprensión y madurez completo, ya no existen los estatutos ni los reglamentos, ¿no? A ver, el reglamento del grupo de alabanza o el reglamento de lo... No existe nada de eso, porque eres una persona madura completamente, que tienes un compromiso completo con Dios. El propósito de todas las pruebas y de llegar a esa madurez es, ¿sabes cuál? Glorificar a Dios en nuestras vidas y ser personas con el carácter del Maestro. Hay películas que pintan a Jesús, sobre todo una mexicana de Enrique Rambal, donde él hace de Jesús y anda todo el tiempo así. Y habla así con una vocecita. No. Si tú ves en la Biblia, Jesús no era así. Jesús era un hombre de carácter, de templanza. Dios quiere que lleguemos a ese nivel, que seamos cristianos de universidad, no de kinder. Con fortaleza espiritual, con entendimiento, con madurez. Dice Isaías 26, verso 3, casi estoy por terminar, hermano. Así es de que la próxima vez que alguien venga de chillón, se vale platicar para que oremos unos por otros, pero no vengas arrastrándote, ¿ok? Sino con comprensión intelectual, espiritual y moral de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sí? Si nosotros llegamos a esta madurez, hermano, te aseguro que no habría ninguna queja. Dice Isaías 26, verso 3. Tú le guardarás en completa paz. ¿A quién? Cuyo pensamiento persevera en ti. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Wow. Hay otra parte en la Biblia donde dice, llevando todo pensamiento cautivo en el nombre de ¿qué? De Cristo. Otra parte dice, y Él montará guardia a tus pensamientos. Todo está en la manera en que interpretas tu mente, en la manera en que interpreta la vida. ¿Sí? Si la interpreta como algo que viene de parte de Dios, también hay que pedir discernimiento a Dios. ¿Esta es una prueba diseñada por ti o es consecuencia de una estupidez que yo estoy haciendo? ¿Cómo guardará? En completa paz. Y aquí Isaías está diciendo que aquellos que aceptan la verdad de Dios, los que viven bajo los preceptos de Dios, tendrán una completa paz. Pero la condición de recibir esta completa paz es para quienes su pensamiento está en ¿quién? En Cristo. Que se traduce a confianza, en fe, en las promesas de Dios. No debe existir ninguna duda acerca de lo que Dios ha prometido para nosotros. Y Él está prometiendo madurez, templanza a través de... Todos vamos a enfrentar momentos difíciles en nuestra vida, eso es seguro, hermano. Nadie pasa por esta vida sin salir con un raspón. Y si sales así, es porque no sirves para nada. Estaba viendo la otra vez un programa de un motivador así, y de repente una persona se levantó y le dijo, háblame de tu padre. Así, ¿no? Ella ya está llorando así. Y dice, háblame de tu padre. Y dice, no, mi padre fue la persona más maravillosa, más hermosa del mundo. Nunca me faltó nada, me dio todo. Y le dice el motivador, el conferencista, maldito perro, te echó a perder la vida. Se queda así.
Dice, ¿por qué? Y le dice, porque tú no eres capaz de entender nada porque piensas que mereces todo. Y cuando alguien no te da amor, ahí está tu papi, ¿ves? Al cual vas a ir corriendo. Y él cambió todo en tu vida. Te hizo una persona débil. Por eso ahora estás metida en esa situación emocional tan grave. Wow, Dios no nos quiere así, ¿ves? Dios nos enseña a través de situaciones y créeme, Dios nunca te va a dar nada, nada que tú no puedas aguantar. De verdad, hermano, de verdad, hermano. Así es de que si Dios te está dando una prueba fuerte, tú dices, wow, estoy en un nivel chido. Ajá. Si Dios te avienta pruebitas chiquitas, estás en kinder. Ah, Dios, esto es muy difícil de entender, hermano. De verdad. Yo sé que muchos ahorita están así como, ay, yo quería que me dijeran que me iba a sacar la lotería, que todo eso así. No, Dios no trabaja así. Dios nos va a llevar a moldear nuestras vidas a través de enseñarnos situaciones en donde nosotros tenemos que pelear en fe, ¿ves? En donde nos convierte en guerreros de fe, de confianza, en donde vamos a ir caminando hacia la madurez espiritual. Yo sé que está bien difícil esto, hermano, pero yo estoy sintiendo fuerte, ¿ves? El Espíritu de Dios diciendo, di esto. No te caigas. Dios está contigo. No rechaces la prueba. ¿Sabe qué hizo Jesús? La prueba que venía para él, ¿se acuerdan cuándo era? Que dijo, oye, estaba así. Entonces, no hay otra forma. ¿Eh? ¿No hay otra forma? No. Tienes que pasar por esto. Y una vez que ora a Jesús y entiende la voluntad de Dios, primero va y les dice a sus discípulos, ayúdenme con esto, por favor. Oren, estoy a punto de correr. Ajá, estoy a punto de correr. Dice, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero mi carne. Ajá. Pero una vez que entra en oración con Dios, y dice Lucas que desciende un ángel, habla con él, entonces Jesús se levanta, se sacude, agarra fuerza de Dios, despierta a los discípulos que están dormidos, dice, ya duérmanse, ya lléguenle. Ya no ya Dios ya me fortaleció. Y dice, párense porque ya vienen por mí, ¿verdad? Y entonces vaya encara de frente la prueba así como viene, y una vez que está en la cruz no la rechaza, hermano. ¿Ves? Jesús se abraza de esa prueba, pero de una manera impresionante. Y Dios lo levanta. Y dice, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Ajá. Wow. ¿Alcanzaremos esa madurez algún día, hermano? Wow, qué difícil, lo sé. Pero ¿sabes qué? Todos enfrentamos esos momentos difíciles. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir? ¿Nos vamos a tirar al suelo? ¿Vamos a gritar, cámbienme el pañal, por favor? Nos derrotamos, caminamos en ellos y los aceptamos así como que es que a mí me tocó sufrir, es parte de mi vida. O simplemente los enfrentamos en fe, con confianza en Dios y caminamos por encima de ellos en fe como lo hizo Jesús alguna vez cuando caminó sobre el agua en medio de la tormenta. ¿Qué te parece? Así de que, hermano, está listo para enfrentar la vida. Con sabiduría, con confianza en Dios, con fe que viene de Dios, porque Dios quiere moldear tu carácter, que seas un hombre y una mujer de Dios completamente madura o maduro. ¿O te vas a tirar al piso? Tú dime. ¿No entiendes lo que está pasando? Pídele a Dios y Él te va a dar sabiduría en abundancia para que entiendas y en medio de la prueba confíes en Él, en fe.
¿Sí? ¿Cuántos tienen pruebas ahorita? ¿Cuántos están en medio de algo? Todos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues ya tienes la fórmula. Ujú. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.